Y hoy nos compete hablar acerca de los hijos. Dirás tú, pero pastor, quizás yo no tengo hijos. Bueno, pero tú tienes familiares, personas que pueden tener hijos, y quizás en algún momento dado tú puedes aconsejarlos. Y para aquellos que tenemos hijos pequeños, me incluyo, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Y para aquellos que tienen hijos adultos, la palabra de Dios tiene mucho que decir. El libro de Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría, así juntamente con el libro de Eclesiastés. El libro de Proverbios se dedica prácticamente a hablar de la vida diaria del ser humano. Usted no va a ver ni en el libro de Proverbios ni en el libro de Eclesiastés cosas referentes a la vida eterna, a la vida luego de la muerte. Va a ver en estos libros específicamente cómo vivir una vida cristiana con Dios en el mundo mientras nosotros estemos en el mundo. La palabra proverbio lo que significa es una frase breve que expresa experiencias de la vida. Si lo vemos al buen puertorriqueño, un proverbio puede ser frases que vemos en la diario vivir, ¿verdad? Que a veces nuestros abuelitos venían y decían frases, proverbios que no necesariamente tienen que ser de Dios. Por ejemplo, cuando dicen árbol que nace virado, jamás su tronco endereza. Eso podemos verlo como un proverbio. Asimismo, proverbios chinos que antes uno cogía unas galletitas y las abría y salían, ¿verdad?, unas frasecitas, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios no te habla de proverbios o frases humanas o frases psicológicas. Te habla, es el mismo Dios por medio de diferentes y diversos autores, porque el libro de Proverbios no necesariamente lo escribió por completo el rey Salomón, sí, muchos de ellos, pero no necesariamente todos. Los últimos capítulos, lo que es la mujer virtuosa, el capítulo 30, fue otro rey, ¿verdad? Ese rey Lemuel, si mi mente no me falla. Asimismo, el libro de Proverbios podemos dividirlo del capítulo 1 al capítulo 9 y habla temas específicos. Pero ya en el capítulo 10, a veces en un solo capítulo te mezcla diferentes proverbios de diferentes temas, así sigue hablando sucesivamente. Y yo creo que todos ustedes conocen el capítulo, uno de los capítulos más famosos de la Biblia, que es el capítulo 31 de Proverbios, que habla de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y los esposos que estamos aquí podemos decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la he hallado. Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. El libro de Proverbios trata básicamente de una persona que es joven, a quien el proverbista lo está ayudando en su diario vivir, dándole consejos y palabras de sabiduría. La palabra hijo mío o la frase hijo mío se repite sobre 23 ocasiones en el libro de Proverbios. Siempre hace una distinción entre el sabio y el necio. Constantemente vemos esas dos palabras en el libro de Proverbios. Y nos habla acerca de los negocios, nos habla acerca del matrimonio, de la inmoralidad sexual, de las compañías, amistades, de la lengua, de la murmuración, de vidas alcohólicas, acerca de lo que es la mujer. Pero el libro de Proverbios tiene también que ayudarnos y que decirnos mucho acerca de la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano los que están aquí que tienen hijos. Hay un dicho en el mundo que dice: nadie nace con un certificado, con un bachillerato de cómo ser padre. Por más que nosotros tomemos clases y veamos las maneras de nosotros ser padres, hay que meterse en esa vocación para nosotros entender lo que significa realmente ser padre. Las vivencias de los padres no son fáciles. La vivencia de los padres hoy en día no es fácil. Tenemos competencia constantemente con la tecnología. ¿Cuántos creen eso, no? Amén. Tenemos competencia con el mundo, tenemos competencia en ocasiones hasta con las justas universitarias. Nuestros hijos universitarios los educamos, les decimos no vayas a esas cosas, pueden pasar cosas malas, y de repente vemos que están allí, o están en poco, están haciendo cosas que no son. A veces nosotros aconsejamos a nuestros hijos y les decimos, oye, esa dama no te conviene, o ese varón no te conviene.
De repente el hombre nuestro hijo o nuestra hija se casa y terminan divorciados varios años después, porque Dios nos da discernimientos a los padres. Conocemos muchas cosas, ¿verdad? Hemos vivido unas experiencias que nuestros hijos no han vivido. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos criar a esos niños pequeños y cómo podemos ayudar a esos hijos adultos en su diario vivir? ¿Qué nos dice el libro de Proverbios acerca de esto? Y vamos a hablar de 3 cosas. Uno es instruir a nuestros hijos. Número 2, corregir a nuestros hijos. Y número 3, mostrarle la sabiduría a nuestros hijos. Número 1, instruir a nuestros hijos. Nosotros leímos hace unos minutos atrás el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este verso está hablando, hermanos, de una herencia. Está hablando de darle un legado a nuestros hijos, de decirles a nuestros hijos o mostrarles un camino a nuestros hijos, que aun cuando ellos tengan 50, 60, 70 años, ellos se recuerden de eso, vivan de eso y muestren que eso que les mostraste y les enseñaste es importante. Está hablando, hermano, de una educación, de instruirlo, de una herencia. Si yo te pregunto ahora mismo a ti, padre, que estás aquí, ¿cuál es la herencia que le vas a dejar a tus hijos? ¿Cuál sería tu respuesta? Quizás algunos de ustedes me dirían: bueno, yo le voy a dejar a mi hijo una casa grande, o yo le voy a dejar a mi hijo una casa salda, o yo le voy a dejar a mi hijo y a mis hijos mucho dinero, tengo mucho dinero para darle. Hay otros que dicen: lo único que le puedo dar a mis hijos es una educación. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es el modelo, hermano, que ellos ven en ti? ¿En qué los estás instruyendo? Instruir es enseñar, instruir es educar. ¿Qué le estás mostrando a tus hijos? ¿Le estás mostrando a tus hijos que el dinero es lo más importante en la vida? ¿Le estás mostrando a tus hijos que las posesiones materiales es lo más importante en la vida? A veces nosotros vemos a nuestros hijos que se apartan del Señor, y vemos a nuestros hijos que viven una vida que no es conforme a la palabra de Dios, pero prosperan económicamente, tienen negocio, les va bien, y rápido decimos: qué bueno que mi hijo está bien. Hermano, meditan esas palabras. ¿Tu hijo está bien? Tu hijo está bien si no está en los caminos del Señor. Tu hijo está bien. Ahora puedo dormir tranquila. Ahora puedo dormir tranquilo porque ya mis hijos están encaminados. Ya ellos tienen su buen trabajo, tienen su buena casa. Hermano, tener un buen trabajo y tener una buena casa no garantiza la felicidad. No garantiza la satisfacción. Y podemos aquí estar un montón. Puedo estar horas aquí hablando de ejemplos. Marilyn Monroe, de los años, no sé, 30 y pico, 40, 60, creo que fue cuando ella falleció. Apenas tenía 36 años, se suicidó. Así podemos hablar de Elvis Presley. Lo tenía todo, tenía el mundo en sus manos. Hace una semana atrás había un músico que se dedicaba a ser DJ, pero DJ profesional, que la gente iba a sus conciertos a verlo. Un sueco joven, tenía apenas 28 años. Y dice que ¿cuántos días tiene el año, hermano? ¿Cuántos días tiene? 365, ¿verdad? Creo que son. De 365 él tenía 360 giras al año. Tenía dinero, tenía fama, pero no tenía Cristo. Y las teorías dicen que se suicidó. Dejarle una casa y dejarle dinero y mostrarle a los niños que eso es importante. Eso no es. Eso no es el legado, eso no es instruir a nuestros hijos. Hermano, instruir a nuestros hijos no es mostrarle que la fornicación y el adulterio son cosas buenas. Porque esa es la ley de esta vida, eso es lo que este mundo te enseña. Miren, en las noticias vi los premios Billboard. ¿Ustedes no vieron algo de los premios Billboard? Apareció Jennifer López con una canción que se llama El Anillo. Y apareció ella con unas cosas, ¿verdad? Simulando a la diosa, el dios hindú, con todas esas manos. Y mostrando sensualidad y mostrando fornicación. Y en la canción decía cosas de acostarse con esa persona.
Y nosotros vemos eso a veces en la televisión, nuestros hijos ven lo que nosotros vemos y nosotros apoyamos eso. Hay un joven que habla mucho de Dios, pero sus canciones no hablan de Dios. Se llama Daddy Yankee. ¿Usted ha escuchado hablar de Daddy Yankee? Recuerdo en los años 2000, 2001 por ahí, que salió una canción que se llama La Gasolina. ¿Se acuerda de La Gasolina? Dale más gasolina, a ella le gusta la gasolina. Pero ahora sacó otra canción que se llama Dura, Dura, tú estás dura. Y a veces vemos a nuestros hijos y entonces nuestros hijos cantan esas canciones. ¡Ay, qué lindo el nene! Mira lo que lindo como canta Dura, Dura, tú estás dura. Entonces vemos esas cosas en la televisión. ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Pastor, mi hijo tiene 16 años, mi hija tiene 16 años, está embarazada. ¿Qué educación le diste en esos 16 años a tus hijos? Pastor, no puedo ir a los cultos de los miércoles porque me quedo viendo La Tierra Prometida. Ahora sé yo que en la iglesia estamos compitiendo con cosas de la televisión. Cuando eran los martes, pastor, no puedo ir los martes porque hoy es el show de Raymond. ¿Es en serio? Y vemos esas cosas y le estamos mostrando esas cosas a nuestros hijos. Y nuestros hijos, mire, cuando yo veo televisión con mi hija y estamos viendo algo que es bueno, yo tengo que poner en mute los anuncios. Y tengo que decirle o hacer otra cosa, porque en los anuncios lo que sale es sensualidad, lo que sale es fornicación, lo que sale es adulterio, lo que sale es murmuración, estar pendiente a la vida ajena de los demás. Hay que educar a nuestros hijos. Lo que tú le enseñes es lo que ese hijo va a hacer. Miren, hay personas que se molestan con los pitbull. ¿Cuántos les gustan los pitbull aquí o no les gustan los pitbull? Yo tuve una pitbull. Lo más manso que tú puedes imaginarte en la vida. ¿Sabes por qué? Porque eso depende de cómo tú lo críes. Si tú creas un pitbull y le das cantazos al tipo y lo pones a pelear con otro animal, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Eso es una bomba de tiempo. Pero si tú creas un perro y le das amor y le das cariño y le das lo que necesita, ese perro va a hacer lo que necesita, lo que tú le estás mostrando que sea. Dice la palabra, no os engañéis vosotros mismos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si nosotros le sembramos esto a los niños, vulgaridad, bochinche, mundanalidad, tecnología completamente desmedida. En estas semanas pasadas hubo una situación en un avión que iba de Alemania a New Jersey, sobre 8 horas de vuelo, y un nene de 4 años le hizo la vida imposible a los que iban en ese vuelo. ¿Sabe por qué? Porque no había internet para la tablet. Y la mamá desesperada, búsquenme internet para la tablet del nene. Hermano, estamos hablando de un niño de 4 años. ¿Quién es el padre en esa situación? Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Es instruirlo, es guiarlo. Es darle las herramientas a ese niño para que cuando tú no estés, porque lo que nosotros los padres hacemos es criar a nuestros hijos para que cuando nosotros no estemos. Las osas madres, ¿sabe lo que hacen las osas madres en muchas ocasiones? No le dan la comida a los hijos, los dejan puestos en un espacio, en varios metros, varios pies, claro, ya están ahí velando, pero quieren que sus hijos se desarrollen, sean independientes. Nosotros creamos generaciones dependientes y después estamos diciendo por qué nuestros hijos son así. Instruye al niño en su camino. Quisiera que me acompañaras a Deuteronomio capítulo 6. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esta es la ley de Israel. Esta era la forma en que Israel criaba a sus hijos, o que por lo menos Dios decía que debían criar a sus hijos. Y lo primero que dice Deuteronomio 6:4 dice:
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Pero mira el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán ¿sobre qué? ¿Y sabes lo que significa eso, Padre? ¿Sabes lo que significa eso? Que tú eres el ejemplo. Tú eres el ejemplo. Dile que está a tu lado, tú eres el ejemplo. Hay un dicho, proverbio del mundo que dice: de tal palo, tal astilla. Pues no, tú eres el ejemplo. Y si es de tal palo, tal astilla, de tal cristiano, tal cristiana. De tal cristiano, tal cristiana. Porque tú eres el ejemplo. Si tus hijos te ven a ti haciendo cosas que no están bien, ¿qué tú vas a creer? ¿Qué tú vas a querer de los hijos? ¿Sabes qué? Si tus hijos te ven a ti, que a ti no te importan los domingos de la iglesia, después no estés llorando porque tus hijos están apartados del Señor. Mi nena tiene 4 años, mi nena dice: pastor, no puedo ir durante 6 meses del año porque tengo deportes y mis hijos están en deporte los domingos. Pues ¿sabes qué? Un cristiano tiene que decirle al entrenador, a la entrenadora que sea: oye, perdóname un momento, pero los domingos son sagrados para mí, porque yo voy a la casa de Dios a servirle a un Dios vivo. Yo no voy a estar en deportes por ahí dando ese ejemplo a mis hijos. Por eso cuando los hijos están en 4º año, que van para la universidad, no son líderes de iglesia, no aman las cosas del Señor en la iglesia. Hay que criar hijos que amen al Señor, que estén, pero si a ti no te interesa. Por eso el ejemplo comienza contigo. Tú tienes que ser ejemplo de tus hijos. Hay que tener prioridades. Hay que tener prioridades, hermano. Enseña a tus hijos el valor de lo que es estar en comunidad, el valor de cuando tú tengas que faltar algún día, hermano. Algún día por alguna situación, tu hijo te diga: mami, me perdí el culto. O tu hijo te diga: papi, qué malo porque yo quería ir para el culto. Eso es lo que tenemos que criar, hermano. No enseñarle que los deportes son más importantes que Dios. Y eso a veces es difícil, pero hay que tomar postura. Porque tú tienes de lunes a viernes para hacer deporte, por ejemplo. Eso estoy dando un ejemplo, son muchos otros. Pero tú eres el ejemplo. Y mira lo que dice el verso 7. Dice: y las repetirás, ¿qué? ¿A qué? A tus hijos. Las repetirás, enseñan la palabra del Señor. Cuando vengan situaciones difíciles, no te vuelvas un 8 tú. Dile: no, ok, hay situaciones difíciles, pero mira, mamita, mira, papito, yo confío en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repetirla. ¿Tú sabes lo que significa repetir? Repetir significa repetir. ¿Cuántos han tenido padres, los que somos hijos, que somos todos, porque no todos son padres, pero todos somos hijos? ¿Cuántos han tenido padres que les repiten las cosas? Les repiten, y repite. No, hay unos por ahí que no. Si repetimos las cosas para las cosas del mundo, porque mira que yo le digo, hubo un momento, ya mi hija es bastante independiente, tiene 10 años, y es bastante independiente con lavarse la boca por las mañanas. Ya yo no tengo que decirle lavarte la boca por la mañana. Pero hermano, estuve años. Cuando te digo años, es años. ¿Te lavaste la boca? No. Es para allá a lavarse la boca. No salimos de la casa hasta que te laves la boca. Y mira que le repetí. Por lo menos ya tiene 10 años, ya está más independiente en eso. Y repetirle la palabra del Señor. Dice: las repetirás a tus hijos, las hablarás solamente cuando estén los domingos en la iglesia. Las hablarás. ¿Cuánto tiempo tú pasas en la iglesia, hermano? ¿Cuánto tiempo tú pasas en la iglesia? Pues eso es otra cosa. ¿Cuánto tiempo tú pasas en la iglesia? Bueno, digamos a las 10:30, nos vamos a las 12:30, son 2 horas semanales. Si no vengo miércoles, 2 horitas semanales. ¿Cuántas horas tú pasas en tu casa? Bueno, pues entonces yo me acuesto a las 10 de la noche, pero ya estaba en casa, llegué como a las 6 del trabajo, quiere decir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Ok, pasé 12 horas de noche, después me fui 8 horas porque iba a trabajar y después llegué a casa otra vez, pasaste un montón de tiempo en tu casa. Y en ese tiempo que estabas en tu casa, en ningún momento mencionaste a Dios. En ese tiempo que estabas en tu casa, no repetiste la palabra del Señor a tus hijos. En ese tiempo que estabas en tu casa, no le criaste y le dijiste a tus hijos la importancia que es servirle al Señor en la iglesia, en la casa. Hay un problema. Hay una banderita roja. Levántala. Hay una banderita roja. Hay un problema. Tú tienes que hacer ajustes en tu vida. Tienes que hacer ajustes en tu casa. Porque dice la repetirás, hablarás en tu casa, andando por el camino, o cuando estés en el carro, al acostarte, cuando te levantes, le instruirás y repetirás la palabra del Señor a tus hijos. ¿Sabes qué? Todo el tiempo. La palabra es como una gran raíz, pero es una raíz que tienes que sembrarla todos los días. Si esa raíz no la abonas, no le echas agua, se seca. Tienes que sembrar la palabra del Señor. Toda oportunidad. Mire, y para los hijos grandes, aprovechen las oportunidades. Ellos vienen con situaciones. ¿Cuántos tienen hijos grandes que vienen a donde ti con situaciones en la vida? En esos momentos, siémbrale la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es que sea mágica, es sobrenatural. No es mágica, es sobrenatural. Hay algo en ella que es sobrenatural, que impacta, dice Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13, que llega hasta partir el alma, el corazón, los tuétanos, todo lo que hay por ahí. La palabra de Dios no torna atrás vacía, pero tienes que sembrarla en tus hijos. Tienes que aprovecharlos por los momentos para sembrar esa palabra, la repetirás. Y dice el verso 8, dice, y las atarás como señal en tu mano, como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en la puerta. Hermano, yo no permito en mi casa nada que vaya a estorbar la paz de nosotros. Yo no permito ídolos en mi casa o apariencia de ídolos en mi casa. No permito juegos que tengan que ver con cosas que me vayan a desviar las cosas del Señor. No permito nada que tenga que ver con eso. En una ocasión, ¿lo digo o no lo digo? Ok. En una ocasión le regalaron unos monstruitos a la nena mía. Y con dolor en el alma yo no puedo recibir los monstruitos. Perdóneme amigo, perdóneme hermano, yo sé que usted lo hizo con mucha buena intención, pero yo no recibo eso, porque en mi casa no hay monstruos. Hay ángeles de Dios como Betel que bajan y suben. Igualmente la televisión, igualmente la computadora. Cuando viene la computadora y vienen cosas que vengan a atentarme a mí o a atentar a mi familia, apaga la computadora, apaga el celular, apaga la televisión. Cuando venga con cosas que no son, tú tienes que inculcarle a tus hijos la palabra de Dios. Mira la música. Como yo estuvimos en un taller hace poco, que el conferenciante decía, hermano, la música tiene un poder. Y él dio este ejemplo, ¿verdad? Que lo voy a prestar, lo voy a tomar a este momento. Usted escuchó esta canción, súbete a mi moto. Parece que solamente 2 o 3 risas son las que conocen esa canción. Pero los que conocen esta canción, que son un poquito menos de 30 o 35, o más de 30 o de 35, saben que tiene que ver con Menudo, los años 80. Una sola frase, te transporta completamente a toda una época. Yo creo que muchos de ustedes se recordaron cuando estaban con las nenas diciendo, vamos a ver a Menudo ahora. O se recordaron de todas esas experiencias, de otras canciones. Pues mira, que cuando tú estés en el carro, la música que tus hijos oigan sea música cristiana. Tú eres el Dios que adoramos. Todo cristiano. Tú tienes que tenerlo en tus postes, en los frontales de tu casa. Hay una hermanita que por razones de salud, su hijo está enfermo, se puso el día de hoy. Pero ella en su casa, hermano, tomó esta palabra literal. Ella tiene en la puerta un versículo, en la cocina tiene otro versículo, en otro lugar tiene otro versículo. Pastor, aquí dice que tengo que poner la palabra en mi casa. Pues sí, está bien, pon la palabra de Dios en tu casa. No importa lo que haga el vecino.
Yo vivía en una casa y la vecina trabajaba con santería y trabajaba con brujería. Era puerta con puerta, pero no me interesa lo que trabaje el vecino. Yo en mi casa serviremos a Jehová. No me interesa si otras personas tienen ídolos escondidos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. En mi casa tiene que haber un ambiente de paz. En mi casa tiene que haber un ambiente de respeto, pero eso tiene que ver con la cabeza del hogar, tiene que ver con los padres. Si los padres están desviados, dice la palabra, herirá al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Por eso uno de los requisitos de los pastores es que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Tú eres sacerdote del hogar tuyo y tienes que tomar postura sobre tus hijos. Mira, mi hija tenía un carnet que le regaló la tía que decía: no se permiten varones en esta cuarta. El único varón de la casa soy yo. Lo que está diciendo el papi: no puedes entrar aquí. Yo respeto la alcoba de mi hija. Yo no entro por entrar a mi hija, yo toco. Pero tiene que haber cierta supervisión por los hijos. A veces uno está escubillado, déjame ver qué está cantando mi hija, porque está cantando. Y cuando veo que está cantando una canción cristiana, una canción de Dios, les regalé un MP3 los otros días, yo le dije, todo lo que va a haber aquí tiene que ser de Dios. Hace poco me dice mi hija: papi, tengo 96 canciones, y ¿sabes algo? Todas son cristianas. Hay que sembrar en los hijos eso, el amor a Dios, la pasión por Dios. Tienes que sembrarlo. Tienes que sembrarlo. Instruye al hijo en el camino, y aun cuando fuere viejo, no sé qué, no se apartará de él. El segundo criterio, o el segundo verso que nosotros leímos, está en Proverbios 23, verso 13. Oye, ¿qué te dice el gobierno? A los papás que tenemos hijos pequeños: no les puedes dar, no les puedes pegar, hay que tratarlos con amor. ¿Usted ha escuchado eso o no? Yo entiendo, porque en los años 60, en los años 70 y en los años 50 en Puerto Rico lo que existía era un maltrato total sobre los hijos. Yo sé que a veces los padres en aquellos tiempos le pegaban unas pelas bien fuertes, le daban con ¿cómo se llama eso? Con reglas, le daban con correa. Inclusive los maestros pegaban con reglas en los años 70. Pero esa montaña de maltrato no puede disminuir la importancia de la corrección. No puede disminuir, porque la Biblia dice el verso 13 del capítulo 23, dice: no rehúses corregir al muchacho. Instruirlo es enseñarle desde cero. Corregirle es cuando ese niño y esa niña haga algo que está mal, corrígelo, rehúsate, dile: está mal eso que estás haciendo. Este es el camino, no es ese camino el que tú estás siguiendo. Y a veces nosotros nos rehusamos a corregir a los muchachos. No, déjalo que haga lo que quiera, porque pensamos que le estamos haciendo un bien. Si tú amas a tu hijo y si tú amas a tu hija, tú tienes que educar a tus hijos. Tienes que reprenderlos. Dice la palabra: no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y el verso 14 dice: y lo castigarás con vara, y librará su alma del Seol, que en el Antiguo Testamento significa muerte o infierno. Y librará su alma de la muerte. Mira en Proverbios capítulo 13, verso 24. Escucha bien: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tú tienes que corregir a tus hijos. No puedes permitir que hagan lo que ellos quieran. Tienes que corregirlos con autoridad. ¿Sabe lo que yo llamo autoridad, hermano? Autoridad es firmeza con amor.
Cuando tú le pegas a tu hijo con furia, con coraje, ¿sabes cómo se llama eso? Maltrato. Cuando tú le das una nalgada con amor, tú lo estás amando, lo estás discipulando, lo estás disciplinando, lo estás corrigiendo. Pero tiene que existir esa corrección, tiene que existir ese amor. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, un balance, pero tiene que haber una corrección. Igualmente con los hijos grandes. Igualmente con los hijos grandes. Mira, mami, mi esposa me dejó, me botó, me voy a quedar en tu casa hoy. Espérate un momento, ¿cómo es eso? Sí, porque esto no es de los niños pequeños, esto es de los hijos grandes que no los educamos. Ajá, aquí. Y dice, mira, Dios nos disciplina. Dice Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, azota todo el que recibe por hijo. En la iglesia Dios nos ha puesto a los pastores y líderes también para disciplinar a personas que están fuera de orden. La Biblia nos da esa potestad. La Biblia también habla de los gobernantes que pueden disciplinar con la cárcel y pueden disciplinar con otra forma a las personas que están desviadas de la justicia. Pues sí, si Dios nos disciplina, si la iglesia puede disciplinarnos, si el gobierno puede disciplinarnos, ¿por qué los padres no disciplinan a sus hijos? ¿Por qué? Miren, hay un dicho que dice, yo quiero tener la oración y el ayuno de un pentecostal. Yo quiero tener los pies de un testigo de Jehová. Yo quiero tener la doctrina de un bautista. Y quiero tener la reverencia de un católico. A veces en la iglesia no hay reverencia. Y yo no estoy hablando de bebé, de niños. A veces de los padres también, de las personas. Cría a tu hijo con reverencia en la iglesia. Hermano, este templo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en corazones redimidos. Y corazones redimidos que estamos reunidos en su nombre, en la iglesia Betel, o en la playa de Ponce, o en cualquier lugar que tú vayas, es la iglesia de Dios y merece un respeto. Dile a tus hijos la importancia de esto, corrígelos, establece límites. ¿Les cuento o no les cuento? Yo he visto padres, hermanos, que estamos en una actividad, todo el mundo se va. ¿Por qué, hermano, usted quiere estar hasta el final? Es que mi hijo no se quiere ir, hasta que mi hijo no se quiera ir, yo no me voy. Hay un problema serio ahí. ¿Quién determina cuándo tú te vas de un sitio, tú o tus hijos? Tú tienes que establecer límites. La última palabra, ¿quién la tiene? Tú. Hay momentos en que, mira, cuando a veces nosotros vamos a Walmart o vamos a tiendas y se empejan los nenes y empiezan y quieren un juguete, aunque usted tenga el dinero con esa actitud, no se lo compre, porque está fomentando eso. ¿Sabe lo que es la psicología del niño? Mira esto, mira cómo funciona esto. El nene está llorando, está con la perreta, está llorando todo. Le das el juguete, no tenía nada, lo que tenía era un show. No se puede permitir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando estamos 25 minutos diciéndole al nene, no te voy a comprar el juguete, no te voy a comprar el juguete, el nene sigue llorando, y al minuto 26, déjame comprárselo, el nene sigue llorando. Padres, la cama matrimonial es sagrada. La cama matrimonial es sagrada. Yo no estoy diciendo que en un momento dado tu hijo le duele la cabeza y papi quiero dormir contigo y tú lo dejes dormir entre ustedes. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es la manipulación que muchos hijos tienen y la poca falta de autoridad que muchos padres tienen, que el nene vive con ellos en la cama. Eso no está bien.
el cuarto tuyo es este, el cuarto de nosotros es este, y cuando tú vayas a entrar, tú tocas la puerta de nuestro cuarto. Tiene que haber un respeto por la cama matrimonial, por el cuarto matrimonial. Les cuento una experiencia propia. Mi hija, cuando tenía 2, 3 años, ella quería dormir en nuestro cuarto todo el tiempo. No estoy diciendo momentos, hermano, no me vayan a apedrear aquí. No estoy diciendo que en momentos de enfermedad ella ha estado con nosotros. Escucha bien, varón, porque Dios te ha puesto como cabeza del hogar. Porque nosotros los varones somos más fuertes, porque Dios nos hizo así. Cuando digo fuerte es ¿verdad? En el carácter, porque las damas son un poquito más maternales, más ahí del nene, la nena. Y la nena comenzaba a llorar en su cuarto, manipulando, y seguía llorando en el cuarto, y pasaba 1 hora, y pasaban 2 horas, y pasaban 3 horas, y yo le decía a la mamá, mi esposa, déjala que llore. Porque tú no puedes, tú tienes que criarla de una manera en que ella pueda entender. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa ahora? Papi, tengo sueño, acompáñame al cuarto. Ahora yo la acompaño a su cuarto, oramos en muchas ocasiones por las noches, ella se duerme tranquilita, o cuando dice quiero estar con ustedes un ratito y después me llevas al cuarto. Ya está educada, ya sabe, hay unos límites. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros somos débiles, pensamos que por darle libertad a nuestros hijos le estamos dando una bendición. Los estás malcriando, estás creando un niño consentido, estás creando un niño que cuando tú seas adulto, ¿sabes qué? Aleluya, va a abusar de ti. Porque el hijo consentido no le interesa cuántas veces tú has estado ahí. Al hijo consentido le interesa cuánto puede sacar de ti. Porque no le enseñaste a valorar las cosas. Las cosas se valoran cuando ese hijo pasa trabajo, cuando ese hijo sabe que tú pasaste trabajo por criarlo. Ahora mi hija está que si cuánto nosotros tenemos de dinero. Papi, ¿cuánto tú tienes en la cuenta de banco? Yo le digo una cosa, cuando yo recibo el dinero, ¿sabes qué? Así mismo se va. Porque ahora en la escuela están compitiendo que cuánto tienen los nenes grandes. Dame, yo tengo más que tú. Tú no puedes ceder en eso. Tú tienes que establecer unos límites con tus hijos. El hijo consentido no lo consienta. Mira, escucha bien. Déjalo que pase las consecuencias por sus problemas. Y estoy hablando a los padres, bueno, padres, todos padres, pero los padres que tienen hijos mayores, a veces no los dejamos pasar por consecuencias. Tienes que dejar que tu hijo pase por consecuencias. No puede estar mami todo el tiempo para resolver los problemas. La Biblia no dice honra a tus hijos y a tus hijas. La Biblia dice honra a tus padres y a tus madres. Y cuando dice honrar, ¿sabe a lo que se refiere? No está solamente honrarlos de darles el respeto, sino de darles cariño y apoyarlos económicamente. Los hijos son abusadores en muchas ocasiones, no valoran las cosas, son un barril sin fondo. ¿Cuántas veces he escuchado, hermano, escucha bien, no lo he escuchado de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, lo he escuchado de muchas personas, después de todo lo que hice por mis hijos, pues es hora de dejar de hacer todo por tus hijos y dejarlo que ellos vivan su vida y dejarlo que ellos pasen por la experiencia. Es bíblico. Corrija al muchacho, no lo consientas, no consientas a tus hijos, disciplínalos, establece límites. Bueno, yo no estoy hablando de ser un tirano. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Cuántos los aman? Yo amo a mi hija con mi corazón, la amo, y porque la amo es que la corrijo, porque la amo. Miren, ¿cuándo fue? Hace como un año atrás. Estamos hablando, ella tiene 9 años. Hace como un año, sí, ahora tiene 10. Hace como un año atrás.
una mañana. Papi, yo no voy para la escuela hoy. ¿Qué? Que yo no voy para la escuela hoy. ¿Estás enferma? No, papi, pero yo no tengo ganas de ir para la escuela. Yo, vamos para la escuela. Te vas a lavar la boca y vamos para la escuela. Y usted sabe el lloriqueo. Y el lloriqueo. Y pasaron 15 minutos. La nena entraba a las 7:25, ya eran las 7:20. Y pasa media hora, ya son las 7:50. Ya está tarde. 8:15. No me importa la hora que sea, pero tú vas para la escuela. Así que, báñate, vístete, lávate la boca y sé firme. ¿Sabes qué terminamos haciendo? Llevándola para la escuela. Pero imagínate que la mentalidad de uno sea, no, espérate, ya pasó tanto tiempo, yo perdí la hora mía de trabajo también, no llegué tarde a la iglesia por culpa de la nena. No importa, tienes que ser firme con tus hijos. Obviamente estamos hablando de la disciplina, de la corrección, pero corrección y disciplina sin amor es maltrato. Tú tienes que amar a tus hijos. Papá, abraza a tus hijos. Dale besos a tus hijos. Ámalos, respétalos, valóralos. No le grites. Porque la corrección, había un gobernante que decía, creo que fue Luis Ferré, la verdad no grita, la verdad no es gritar, es amar. Es amarlos. Y por último, número 3, muéstrales la sabiduría. Si tú reprendes a tus hijos, si tú los castigas en los momentos que hay que castigarlos, y si tú les das amor, pero no les das sabiduría, no vale nada. Y te voy a decir por qué. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Enseñarle el temor a Jehová. Dice, y el temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13. Pero quiero que me acompañes a Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Muéstrales la sabiduría. Muéstrales la sabiduría. Guíalos a la sabiduría. ¿Y sabes cuál es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría. Si tú los amas, si tú los disciplinas, si tú los reprendes, pero no les muestras a Cristo, no vale nada. Proverbios 8:22. Aquí está hablando una alegoría acerca de lo que es la sabiduría hablando, pero claramente a quien se está refiriendo aquí es a Cristo Jesús. La sabiduría es Cristo. Mira el verso 1. El verso 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Todo este capítulo está hablando de la sabiduría, pero cuando llega al verso 22 vemos que aquí hay algo que te está apuntando definitivamente a Jesucristo. La sabiduría es Cristo. Dice Proverbios 8:22: Jehová me poseía en el principio. Y ya de antiguo, ¿antes de qué? Eternamente tuve el principado. Desde el principio. Está hablando de Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Antes de la tierra. Verso 24. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él.
todo el tiempo. Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. El mundo no puede entenderlo. No pueden entender, dice que el evangelio es locura para los que se pierden. ¿Cómo es eso de que por un hombre? Miren, en una ocasión estaba Paul Washer, un predicador excelente, estaba predicando en una universidad. Y viene un estudiante de la universidad y le dice: ¿cómo es eso de que por un hombre miles de personas dejan de ir al infierno? ¿Cómo es eso? Explícame, eso no entiendo. ¿Cómo por un solo hombre miles de personas pueden dejar de estar en el infierno, pueden ser arrebatadas de vivir una eternidad en el infierno? Es que no has entendido a qué hombre te estás refiriendo. El verbo de Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. El alfa y la omega, el principio y el fin, el unigénito del Padre, que ha vivido eternamente y para siempre, venía a este mundo porque era, escucha bien, Jesús no fue una de las opciones que Dios tuvo para salvar la humanidad. Jesús fue la única opción que había para salvar a la humanidad. Otra persona decía y preguntaba: oye, pero Dios no puede salvar ya. No, Dios no puede hacer eso porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios tenía que ser derramada sobre un sacrificio. Pero los sacrificios del Antiguo Testamento no sirvieron. Eran ovejas y eran personas que hacían los sacrificios que seguían pecando. Y Cristo Jesús tenía que venir al mundo porque es la sabiduría de Dios. Era la única manera en que el hombre pudiera ser perdonado. Enséñale eso a tus hijos. Mi hija me pregunta los otros días algo interesante. Me dice: papi, ¿qué es eso de ser pecador? ¿Qué es eso de ser pecador? Lo escucho mucho. Tú dices pecador. Tú le has fallado a Dios, hija. Yo le he fallado a Dios. Todos le hemos fallado a Dios. La Biblia dice: todos somos pecadores, somos imperfectos, tenemos maldad en nuestras mentes. Y miren lo que me dice mi hija en ese momento. Ah, y por eso es que vino Cristo, para salvarnos del pecado. Gloria a Dios que has podido entender por qué tuvo que venir Jesucristo. Enseña a tus hijos. Oye, ¿cuántas veces yo he escuchado a padres: no, mi hijo no lo hizo, mi hijo es bueno, o mi hija es buena? Pues sabes que su hijo es malo y su hijo es un pecador. ¿Sabe por qué? Porque nació de alguien malo y de alguien pecador, que es usted. Y su hijo, como usted, necesitan a Cristo para ser salvo. Y si usted no le enseña a su hijo que su hijo y su hija necesitan a Cristo para ser salvo, ese hijo puede ser abogado, puede ser doctor. Mire, hace poco vinieron unas personas que estaban trabajando en la iglesia, y el suegro muy orgulloso de su ¿cómo se llama? El esposo de su hija, de su yerno. Hermano, yo le doy la tarjeta de la iglesia a la persona, al suegro que estaba con él. No dice una sola palabra. Lo único que me dijo fue esto: él es doctor. Lo único que me dijo, hermano, y yo lo felicité, que bueno, ¿verdad? Que él es doctor. Y le dije al joven: tu suegro está orgulloso de ti. Yo, qué bueno cuando los suegros están orgullosos de uno. ¿Cómo te crees eso? Pero que tú puedas decir orgulloso, cuando tú seas viejito, puedas decir como Josué: yo en mi casa hemos servido al Señor. No que son doctores, no que tienen herencia, no. Podemos decir orgulloso: mis hijos le han servido al Señor. Y tú puedes decir en esta hora: pastor, pero es que mis hijos son rebeldes. Pues sabes que hay hijos rebeldes. Tú puedes tener 3 hijos y criarlos de la misma forma y darles desayuno, almuerzo, comida, criarlos iguales,
y uno te puede salir rebelde. Ese fue el caso de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Criaron a Caín y criaron a Abel. Uno salió bueno, el otro salió malo. ¿Cuál es el caso de Isaí, de las hijas de Lot? Las dos salieron mal. Se emborracharon y tuvieron relaciones con su padre, y de ahí salió la Moab, ¿verdad? Los moabitas y otra tribu más. ¿Qué puedo hacer por mis hijos? Muéstrales a Jesús. Muéstrales que necesitan a Jesús. Constantemente siembra semilla del Evangelio. Siembra semilla del Evangelio. Y otra cosa, número 2, ora por ellos. La oración no tiene poder. Es Dios quien tiene poder. Sí, porque a veces dicen, no, la oración tiene poder, la oración tiene poder, la oración tiene poder. Hermano, no es la oración como si fuera un sistema mágico que tiene poder. Es a quien tú le estás orando, a un Dios de poder, a un Cristo vivo, que es el único que puede transformar una vida. Hace poco estaba hablando con una madre desesperada, me decía, mi hijo está en droga, no encuentro qué hacer. Le dije esta frase: yo no puedo hacer nada por tu hijo, porque ya he ido allá a su hogar, he aconsejado, ha venido aquí, les ha ayudado. Yo no puedo hacer nada por tu hijo, pero yo conozco a alguien que puede hacer lo que es el Señor. El Señor es el único que puede transformar el alma. Escucha bien, esto no es una reforma. Esto no es yo voy para el gimnasio y hago ejercicio y ahora yo voy a dejar la adicción por 6 meses y caí otra vez. O cuando nosotros vamos al gimnasio, ¿verdad? Que hacemos ejercicio 2 meses y después no quiero seguir. Esto no es reforma de afuera para adentro. Esto es algo de adentro para afuera. Y esto lo único que lo hace es el Señor. Dios es el único que puede cambiar el alma de un ser humano. Si ese ser humano está dispuesto a abrirle su corazón a Cristo.